Polino, ¿qué es lo importante del dato del 2,3 de marzo? Que lamentablemente el proceso inflacionario continúa, revela el número, la realidad del país, y esto ha sucedido porque el gobierno tomó medidas, a mi juicio, absolutamente equivocadas, que condujeron indefectiblemente a este resultado. Usted no puede quitar en 4 años subsidios que estuvieron vigentes durante 14 años. No puede quitar 2 veces por año subsidio a la energía eléctrica, al gas natural, para llegar a octubre del año 2019 con subsidio cero. Usted dice arreglar en 4, los desarreglos de 14 no es el camino. Porque si usted solamente aumentara la energía eléctrica y el gas, pero a eso hay que agregarle el agua potable. El transporte. El transporte. Pero además, si usted aumenta el gas, no solo le va a afectar la factura de su domicilio, sino a la empresa, a la industria. Va a afectar cuando usted va a pagar las expensas. Va a afectar cuando usted va al supermercado. Va a afectar, afectó ya al GNC, que acaba de aumentar de 11 pesos a 13 en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. 16 en el interior. De 13 a 15 y hasta 18 pesos en el interior del país. Va a afectar el precio de la energía eléctrica, porque en la Argentina el 65% de la energía se genera en centrales térmicas que se abastecen con gas natural. Entonces también va a aumentar el precio de la energía eléctrica por esta razón, independientemente de que por la quita de subsidios. Y además, todo esto impacta en la inflación, ¿no? Y cuando usted va a recomponer la tarifa del gas en octubre del año que viene, va a aumentar por 3 razones. Una, por la quita parcial de subsidios. 2, por la inflación, que contribuyó a incentivar la quita de subsidios en el periodo anterior. Correcto. Y 3, por las inversiones que prometen realizar las empresas. Entonces, usted no puede aumentar todo en la forma que se lo está haciendo, porque hay sectores de la clase media y clase media baja que no califican para tener los beneficios de la tarifa social, tienen que pagar el valor de la tarifa plena y no tienen ingresos suficientes para pagar el valor de la tarifa plena. Fíjese los trabajadores. La mayoría de los trabajadores todavía no renovaron sus convenciones colectivas de trabajo. Están con salarios del año pasado, pero están pagando los aumentos de este año. Bueno, eso explica el descalce y la merma en consumo probablemente en el arranque del año. Claro. Por la validación de precios nuevos con salarios viejos. Exactamente. Y las jubilaciones sucede lo mismo. Particularmente estas jubilaciones de este marzo. Particularmente porque con la reforma al sistema jubilatorio, la recomposición de los saberes se hace con un porcentaje menor que lo que se hacía antes. Pero mire, el propio ministro de Salud de la Nación dijo hace poco tiempo, el doctor Rubinstein, que en la Argentina los medicamentos con la misma droga están 2, 3, 5 y hasta 10 veces más caros que en el resto del mundo. Nadie controla nada en la Argentina. Y si usted además incentiva esa falta de control, autorizando aumentos en energía eléctrica, en el gas, ahora a partir del 1 de mayo va a aumentar el agua potable. Hace un mes se realizó la audiencia pública y AISA pidió un aumento del 26%. Todavía no salió la resolución y yo espero que las autoridades hayan escuchado todo lo que dijimos en las audiencias públicas, pero aumentos van a haber. Nuevos aumentos en el boleto de los colectivos, de los trenes. Va a haber una audiencia pública la semana próxima para tratar el aumento del subterráneo. Jueves próximo, 19. Exactamente. Y todo eso se traslada a precio. Y como no hay controles, hoy en las estructuras de costos hay un rubro, se denomina por las dudas. Y por las dudas se va remarcando. Es el rubro que en la Argentina pocos que vienen de afuera entienden, pero que en la Argentina estamos recontra acostumbrados,
que es, bueno, por las dudas dale un poquito más porque mañana el listado va a llegar distinto con precios. Y como no hay controles, ¿quién sabe cuál es cuál es el precio justo de un determinado artículo? Entonces perdió noción, no hay referencia. Usted va en el mismo barrio, distintos negocios, en la misma zona, en la misma manzana, va a encontrar el mismo artículo con precios diferentes. Sí, de la misma marca, de la misma empresa. De la misma empresa. Usted va a encontrar el mismo supermercado, el mismo artículo, la misma marca, el mismo producto. En un barrio lo tienen a un precio y en un barrio distinto donde vive un sector social con niveles de ingresos diferentes, ese mismo producto con un precio diferente. Bueno, un paréntesis ahí en lo que decís, Héctor, es el hecho de las naftas. Se autorizó, o el gobierno autorizó que en un barrio determinado se cobre, o una empresa petrolera cobre una determinada cantidad por un litro de nafta, y en otro barrio, la misma nafta, otro precio. La verdad, un disparate. ¿Cómo se puede dejar libre el precio de los combustibles como se lo hizo a partir del 1 de octubre del año pasado? En lo que va de este año ya aumentó un 13,5%. 3 aumentos. Ahora, en un país más del doble que la inflación promedio, eso es lo que quiere marcar ahí. Ahora, en un país como la Argentina. Aranguren le diría, bueno, pero el precio internacional del crudo está volando, está casi en $70. ¿Pero qué tiene que ver? Pero no todo el petróleo lo importamos. Y la producción nacional, lo que importamos es una mínima parte. La producción nacional se hace con salarios argentinos, con impuestos argentinos, con toda la estructura y los costos de la República Argentina. A ver, cuando Cornejo, el presidente del radicalismo, le dice que, como ayer en el Rotary, Aranguren le hizo meter mucho la pata al presidente, qué sé yo, ¿es Aranguren o es Macri? Bueno, primero, en un sistema presidencialista los ministros lo designa y los remueve el presidente de la República. Y los valida con las decisiones del presidente, los decretos salen por el presidente. Pero por supuesto. Ahora, que el presidente de una de las principales petroleras del mundo, la empresa Shell, sea el ministro de Energía y Minería de la Nación, que además fue accionista de la empresa, vendió luego las acciones a raíz de las presiones, hay un conflicto de intereses evidente. No nos engañemos. ¿Cómo puede ser el presidente de la Shell ser el ministro de Energía y Minería? Hay un conflicto de intereses. Se lo pongo al revés. Alguno diría, bueno, pero es el que sabe, porque es el que conoce. Si lo traigo a Moreno, que manejaba una ferretería, por decir, y lo pongo como ministro de Energía, no va a tener conflicto de intereses. Bueno, pero ahora no fue el probablemente ministro de Energía. No, está bien. Pero el ministro de Energía que hemos tenido, también es cierto que han dejado mucho que desear. Pero está bien. Daniel Cameron no hizo la gestión no, porque la Argentina tuvo la energía que tuvo, qué sé yo. Pero por supuesto. O debido fue el arquitecto, vaya a saber qué, el ministro de Planificación de la Argentina durante... Pero estamos de acuerdo. Mire, yo he criticado al gobierno anterior desde Consumidores Libres como diputado nacional, 12 años diputado nacional en las interpelaciones. Están ahí mi discurso. Pero quiero que se entienda que no es una defensa de Aranguren, es simplemente que es un límite finito, lo que sí el conflicto de intereses es evidente, y es un gobierno que está plagado por conflicto de intereses, porque todos vienen del sector privado y terminan desenvolviendo tareas que con sus decisiones mejoran o empeoran ecuaciones empresarias de las cuales fueron parte. Exactamente. Este es el problema, digamos. Tenemos que designar ministros que no provengan del área que... ¿Cómo podemos tener en el ente regulador? Se designó, por ejemplo, interventor del Enargas, al que era presidente de Metrogas hasta la noche anterior. Y pasó a ser el interventor, o sea, el jefe del ente que vela por la sana competencia y por todo lo que pasa dentro de un sector, y el día previo era el presidente de una compañía. No solo el presidente de Metrogas, nosotros en la denuncia que hicimos judicialmente pusimos el resto de las empresas, 7 empresas más vinculadas al gas. Él era el presidente o el director general. Entonces se está gobernando, las medidas que se toman es para favorecer a esos sectores. Y hoy, como consecuencia de estas medidas, salvo Uruguay, que tiene el precio de los combustibles más caro que la Argentina y no tiene petróleo, luego la Argentina tiene el precio de los combustibles más caro de todos los países de América, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica. Un segundo, se da esta contradicción. Cuando el barril del petróleo
y aumentaba en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, en Rusia. A las pocas horas aumentaba el valor de los combustibles en la Argentina. Y llegó hasta $140 el barril. Después comenzó a bajar y llegó a $30. No bajó un centavo el precio de los combustibles. Ahora que de $30 está nuevamente aumentando y está en 60 y pico de dólares. Cada vez que aumenta, vuelve a aumentar el precio de los combustibles en la Argentina. No se puede creer que quiero marcar, preparé una placa rápida para pasar revisión otra vez a la noticia. 2,3 de inflación en marzo, 6,7 acumulado en el año. Sube interanual 25,4. Cuando el gobierno dice la tendencia es a la baja, bueno, no es a la baja, porque todavía el último año, los últimos 12 meses, marcan que la inflación está en el nivel de todo el año 2017. ¿Se entiende por qué hubo una escalada en la perspectiva inflacionaria? Porque está apuntalada en esto, en la idea de que la inflación sigue estando en el 25, ni siquiera en el 20. Puede eventualmente, después de que los precios regulados dejen de aumentar, lo que decía Polino, cuando ya a partir de mayo no aumente ni el agua, ni la luz, ni el gas, que el aumento del combustible tal vez no sea todos los meses, sino cada 2 o 3 meses, puede que haya una merma en la presión hacia la inflación general. Pero no necesariamente. ¿Se entiende? Bueno, y después cuando hay mercados, cuando uno lo analiza por rubros, bueno, 13,8 es el aumento en educación, 4,5 equipamiento y mantenimiento del hogar. Lo de educación es bastante tradicional en la estacionalidad de marzo, empiezan las clases, qué sé yo, pero es un salto importante. Prendas de vestir y calzado, 4,4. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 2,3%. Costo de vida de la ciudad, más alto o más bajo. Curiosidad, más bajo, 2,1. Venía invirtiendo la ecuación, la ciudad más alto, el IPC nacional más bajo. ¿Qué pasó? Bueno, el IPC nacional ha sido más alto que el IPC de la ciudad. De hecho, en Neuquén la inflación 1,93%, por debajo del 2. Nación 2,3, ciudad 2,1. Y hay provincias con inflación del 1,8. Eso está demostrando que efectivamente los precios regulados, más combustible, más logística, más transporte, más educación, en términos generales, son los que están explicando en buena medida la inflación que tenemos. Héctor, antes de despedirlo, 2 referencias muy sencillas. La primera, ¿como socialista lo representa Bonfatti, que va a ser reelecto ahora al frente del partido? Por supuesto, yo formo parte de la mesa junto con Bonfatti. Muy bien. Y lo otro, cuando en diputados ve un debate por una cuestión tan transversal, importante, medular, que usted nunca pudo librar respecto a la despenalización del aborto y más de la mitad de los diputados faltan en comisión, ¿eso es falta de interés o que ya todos tienen decisión tomada y que lo que quieren es que pase el tiempo? Mire, yo creo que en general falta de interés. Yo estuve 12 años en la Cámara y pude ver que los días miércoles están en general todos los diputados. Y en general el jueves a la tarde ya se toman el avión y se van a sus provincias. Esta es una cuestión recurrente que viene sucediendo desde hace décadas en la República Argentina. Comienzan las sesiones a una determinada hora con el quórum reglamentario, 127 diputados presentes. 129. Seguimos sesionando y a veces somos 20, 30, 10. Cuando se prevé que la votación va a ser a las 2 de la mañana, 2 de la mañana ya el presidente anuncia que el debate va a concluir. Entonces usted ve que a la 1 de la mañana comienzan a ingresar muchos diputados para sentarse y en el momento de la votación... ¿Eso en el mundo pasa? ¿Es así también? Yo no conozco bien lo que pasa en el mundo, pero conozco bien lo que ha pasado en la Argentina. No solo ahora, sino también en el pasado. Yo estuve 12 años en la Cámara. Y esto que hemos visto, que ahora que casi desierta la comisión, también hemos interpelado a ministros que venían, ministros, y comenzaba la reunión con la presencia de casi todos, y después cuando a las 2 o 3 horas se iban yendo y terminaba con poca gente. Ayer hubo una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación, de la Comisión de Defensa del Consumidor, que convocaron las entidades de defensa de los consumidores. Comenzó la reunión con unos 10, 12 diputados. A la hora quedaban menos de la mitad.
Y no había un solo, cuando a la hora no quedaba un solo diputado del oficialismo presente, escuchando a las entidades de defensa de los consumidores a las que se las había convocado para opinar sobre un determinado tema. Gracias, Héctor. Muy gentil. Gracias. Gracias por este ratito. No, gracias por la invitación.